Defensa. Señor portavoz del Partido Popular. Estamos esperando a la proponente, que es Josefa Luzardo. Sí. Le pido medio segundo de... Está aquí ya. Ya está aquí. Señora Luzardo, cuando usted pueda. Yo no escucho nada ahora. Reitero, muchas gracias y buenos días y perdón por esta excusa de unos minutos. Señor consejero, como sabe, mi grupo presentó esta interpelación el pasado 30 de agosto, fecha en la que no conocíamos qué iba a suceder con la próxima edición del Festival de Música de Canarias en su 34ª edición para el año 2008. No sabíamos si lo iba a suspender, si iba a mantenerlo o si iba a asumir la programación que le había dejado sus antecesores. Entendemos que en el mes de agosto, pues lo que hizo fue sobre todo dedicarse a ver cuál era la situación. Yo le estuve persiguiendo públicamente las comparecencias de prensa que no hubo y me imagino que plantearse cómo, cuál era la situación, el marrón, diría yo, que le había dejado la anterior consejera. Vamos a ver, nosotros lo que queremos es simplemente, sé que no tenía tiempo, o sea, ha hecho la presentación el pasado día 22 de septiembre. Sí me consta, y le quiero preguntar si ha descartado algunas programaciones, algunas actuaciones que venían cerradas del anterior coordinador transitorio del festival, y sobre todo sé que en unos meses usted no puede cerrar, quitar todo y hacerlo de nuevo. Por lo tanto, entiendo que ha hecho una propuesta de mínimo. Le hicimos una pregunta en la pasada edición. Usted decía que no, que iba a ser un festival de calidad. Hombre, yo he hablado con personas que tienen que ver con el mundo de la música y todos coinciden en que lo que destaca es la Filarmónica de Múnich, que es la que destaca como la propuesta más importante, teniendo en cuenta efectivamente que también va a traer la Filarmónica de Novosibirsk y la Orquesta de Cámara de Viena, unido a las dos orquestas nuestras y a la propuesta del ensemble y el cuarteto. Hombre, es un festival que yo creo que para salir del paso está ahí, pero me preocupa más que el festival de este año, qué va a pasar con el festival del año siguiente. Porque a estas alturas yo quiero saber, ¿usted qué se plantea para volver a colocar el Festival de Música de Canarias en primera división, con términos futbolísticos, ¿no? ¿Cómo va a recuperar con mayúsculas pues al público canario y también a los turistas que nos visitan y que podemos con cierta antelación, sobre todo cuando se conoce el nombre de las grandes orquestas? Usted sabe que en sus páginas web aparece con bastante antelación cuáles las giras que van a hacer, los sitios donde van a estar y las ciudades donde tienen las actuaciones con la fecha. Porque nos preocupa el rumbo que va a tener el festival. Yo esta interpelación se la quiero hacer en sentido positivo, porque a mí lo que me preocupa y a nosotros como partido es que el Festival de Música o lo mantenemos, lo superamos y vuelva a ser lo que era, o nos tenemos que plantear entonces otra cuestión. Los que tenemos algo de experiencia, por eso iba a preguntar por el tema del director del festival. Tenemos claro que los grandes directores no se presentan a un concurso, eso lo sabemos, y en muchas ocasiones hemos recibido mucha crítica precisamente por eso, pero yo le puedo confesar que de las decisiones que tomé siendo alcaldesa fue elegir a Rafael Nebot para pilotar el Teatro Pere Galdós, y además también es importante, cuando se elige un nombre o una personalidad, que haya cierto consenso, porque eso también garantiza que una vez que pasen las elecciones de 2019, donde yo le auguro que probablemente Coalición Canaria no va a gobernar Canarias, pues los otros grupos o el otro partido que pueda ganar las elecciones podríamos mantener las estructuras, porque al final las estructuras que son técnicas, que son de cierto prestigio y cierto nivel, no se cambian, porque son profesionales que lo que tienen es que hacer muy bien su trabajo. Le he pedido, y no me ha dado, y le pregunto, que no sé
aunque yo sé que fue, usted toma posesión justo un día que estábamos todos pendientes efectivamente de qué pasaba con el concurso de la elección del nuevo director del festival. Por cierto, concurso que estuvieron vendiendo aquí durante un año. Hasta el presidente de Clavijo dijo, vamos a hacer un concurso para elegir al director. El concurso se declaró desierto. Nosotros planteamos, y por eso queríamos ver el acta, yo mismo lo planteé en una nota de prensa, hombre, un concurso que viene heredado con una consejera que sabíamos que le quedaba, que tenía los días contados, porque era crónica de una muerte anunciada, que las bases las ha hecho el equipo anterior, que además en relación al jurado que se elige o el tribunal para fallar este concurso, muchos de ellos, de los miembros, decidieron renunciar hasta tal punto que el último miembro de este tribunal es precisamente el que se eligió hacía unos meses como director del Teatro Guiniguada. Por lo tanto, las bases, la credibilidad, la dirección, nosotros pensamos que lo mejor que podía pasar era que no se eligiera a un director, entre otras cosas porque tampoco nos queda muy claro es que si es desierto porque nadie cumple con los requisitos, cómo pasaron el filtro para ser candidatos, porque se supone que entonces ya previamente no tenían esa calificación. Por lo tanto, queremos saber qué va a pasar con la dirección del festival, qué va a hacer, qué acciones va a llevar a cabo para mejorar el prestigio y sobre todo recuperar a los abonados. Sé que ha empezado la venta de abonos. Es verdad que no solo ha subido el precio, sino que además ha establecido 5 y antes eran 6. Claro, no se puede comparar el festival del 18 con el 2016, pero sí compara el precio, con lo cual a ver cómo se los arreglan, ¿no? Queríamos saber también, porque nos preocupa si han medido las consecuencias de una tercera sede, y además que se me entienda, no estoy cuestionando Fuerteventura, estoy cuestionando si se han medido las consecuencias de poner una tercera sede en relación a los ingresos. Yo me imagino que usted tendrá hecho un estudio mejor que el que tenía la consejera anterior, que hizo un estudio en el departamento financiero de Canarias Cultura en Red, que le dijo que iba a tener una serie de ingresos y que esos ingresos luego se fueron al traste, como usted sabe, con el agujero de los 400.000 euros. Entonces, es verdad que Fuerteventura, cuando se hizo la inauguración, actuó Juan Diego Flores, que fue espectacular porque fueron 1.200 personas, pero lo que no sabemos, y queremos saber si tiene algún estudio donde se acredite que efectivamente va a funcionar exactamente igual que las otras 2 sedes del festival, la del auditorio de Fuerteventura. Luego, señor consejero, a mí hay una cosa que sí me preocupa, porque yo creo que efectivamente los ciudadanos lo que quieren es ver seriedad, ver transparencia. A mí me parece esto de llenar los 2 primeros conciertos con 1.131 invitaciones gratis, pues hombre, no es de recibo, sobre todo cuando luego uno sale del concierto y dice que la gente, más allá del ruido, el público que quiere escuchar música, claro, si la mitad del público fue invitado de manera gratuita, pues hombre, claro, ¿cómo no van a ir? Yo tengo varias preguntas que también le quiero hacer y veo que el tiempo va transcurriendo en relación al presupuesto. Usted ha dicho que el presupuesto es 1,3 millones de euros, el que pone el Gobierno de Canarias, pero esta diputada que quiero saber es el presupuesto total de ingresos y de gastos. ¿Cuál es la previsión que tiene de taquilla? ¿Qué previsión tiene de patrocinadores? Y luego, sobre todo, ¿qué va a pasar? Porque me imagino que su objetivo es que este año el festival tenga por lo menos 0 déficit. No le pido que tenga beneficio, pero sí 0 déficit. Luego también hay otra cuestión que quería plantearle. Ha encargado un estudio que me ha dado, y que por cierto me lo he leído en estos días porque me lo entregó ayer, la empresa ICESEP ha hecho un estudio donde establece 18 recomendaciones. Algunas de ellas tienen que ver incluso con las invitaciones. Y yo le pregunto si ese estudio lo va a asumir, si ha servido para algo, si los 4.000 euros que ha costado ese estudio pues ahora está en un cajón, o si realmente se plantea alguna de las propuestas. Porque yo le digo que me quedé muy sorprendida cuando una de las acciones que plantea, que tiene que ver con las invitaciones, dice textualmente, porque lo he copiado: durante más de 30 años ha seguido una política de regalo de abonos y reparto de invitaciones a personalidades, parejas y amigos con la finalidad de llenar los conciertos de público y principalmente para conseguir apoyos para el mantenimiento del festival. Esto ha venido produciendo la paradoja de que personalidades y melómanos que podían permitirse pagar las caras entradas del festival las recibían de forma gratuita en sus despachos y casas particulares. Yo no sé si usted lo ha leído, pero a mí me ha parecido demoledor.
Por tanto, queríamos saber qué va a pasar con ese estudio y luego también quería plantearle, aunque haré alguna mención en la segunda parte, qué acciones va a plantearse para captar nuevos públicos. Que no sea el desastre de la multiplicación de conciertos que hicieron la vez anterior o la multiplicación de nóminas de compositores y artistas canarios. Yo, señor consejero, no solo le deseo lo mejor a usted le deseo lo mejor al Festival de Música de Canarias. Creo que es un gran festival, que todos nos sentíamos orgullosos de él y que después del desastre de este año lo que conviene es, primero, no fallar en y sobre todo hacer una muy buena programación sobresaliente para el próximo del año 2019. Muchas gracias. En nombre del Gobierno de Canarias tiene la palabra el interpelado consejero de Turismo, Cultura y Deportes, don Isaac Castellanos Sanginés. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Luzardo, entiendo que cuando formuló esta interpelación, tal y como lo he puesto de manifiesto, lo hizo en un contexto en el que incluso, digamos, algunas personalidades destacadas relacionadas con el mundo de la cultura cuestionaban la posibilidad de que el Festival Internacional de Música de Canarias tuviera continuidad. Yo traté de despejar esta duda el día que tomé posesión y, como bien se sabe, además me tocó anunciar que el concurso para la selección del director había quedado desierto, pero ese mismo día adquirí el compromiso de su mantenimiento, pretendiendo precisamente despejar esas dudas. Hoy puedo venir a este Parlamento diciendo que ese compromiso que adquirí aquel día se ha cumplido, y yo creo que eso nos debe satisfacer a todos los que estamos aquí presentes y apostamos por el fomento de la cultura, porque de lo que no tengo ninguna duda es que el Festival Internacional de Música de Canarias es una de las apuestas más importantes que el Gobierno realiza en materia de cultura, con el objetivo fundamental de que el conjunto de la población canaria tenga un alto conocimiento y pueda disfrutar de la música clásica, que no es otro el objetivo que nos planteamos. El valor de este festival como herramienta cultural radica en su rentabilidad social, más allá de los resultados financieros que nos planteamos, y esto es una realidad. El festival sería imposible sin la aportación pública. Lo que pasa es que es verdad que nos deberíamos hacer la pregunta, porque me planteaba el caso de Fuerteventura. El festival se extiende a Fuerteventura y no a otras islas no capitalinas porque cuenta con los espacios necesarios, y por lo tanto nos parece que es una apuesta importante que debe hacer el Gobierno de Canarias, pero también debemos valorarlo en los mismos términos en los que se hace con otros espacios. Lo que no podemos decir es que valoramos exclusivamente la rentabilidad social, o hablamos fundamentalmente de la rentabilidad social cuando hablamos de islas capitalinas, y sin embargo cuando nos referimos al caso, en este particular, que es el de Fuerteventura, pues pensamos solo en términos estrictamente financieros. Sin duda, esta es una cuestión. Cuando finalice el festival tendremos que hacer una valoración acerca de los resultados. Yo, en la reunión que tuve con la comisión asesora del festival, que fue sinceramente bastante enriquecedora, establecí que los momentos fundamentales de análisis se tenían que establecer en dos momentos con respecto a la programación. Uno, que es cuando termina el festival, para hacer un análisis acerca de cómo ha transcurrido, y después otro en el momento en el que tengamos un borrador de la programación, para que se establezca una reflexión en torno al mismo. Me parece que estos son dos momentos claves en los que esta comisión asesora, con la que ya tuve la oportunidad de reunirme, pues puede hacer aportaciones que puedan ser incorporadas al desarrollo del festival. Me planteaba los objetivos de cara al futuro del festival. Pues bien, digamos, las líneas maestras, los objetivos que nos planteamos con el Festival Internacional de Música de Canarias se pueden resumir en tres objetivos. Uno, que la programación mantenga el prestigio internacional de la cita, con artistas y formaciones de primer nivel. Yo siempre he dicho que no queremos renunciar a aspectos relacionados con la calidad de este festival. Queremos que
que el festival llegue digamos, territorialmente al máximo número de islas posibles. Extendemos el festival a todas y en función de las posibilidades desarrollamos diferentes eventos. Y en segundo lugar, que conecte con nuestro público habitual y que tenga atractivos para las que hasta ahora no nos han acompañado. Esto es otro argumento que reitero en muchas ocasiones. Digamos, para alcanzar nuevos públicos no podemos renunciar a quien ha sido fiel al festival en todos estos años, siendo conscientes de que la renovación, la innovación con respecto al festival es necesaria, porque en el mundo de la música clásica, no solo relacionada específicamente con el Festival Internacional de Música de Canarias, se están observando ciertos síntomas de agotamiento, porque no estamos siendo capaces de incorporar, y repito, no hablo solo del festival, esto es una tendencia que no solo se produce en Canarias, sino en otros países, no se está produciendo una renovación de los seguidores de la música clásica. Esto es un aspecto que para el que tenemos que establecer acciones que puedan contribuir a revertir esta situación. Y todo esto lo tenemos que conseguir con unos recursos que ciertamente son limitados. Ha hecho referencia a volver a situar el festival en el punto en el que estaba en el pasado. A mí no me gusta plantearlo en esos términos porque da la sensación de que igual nos vamos a estancar, y esa tampoco es la idea. No se trata de volver al pasado, se trata de establecer análisis, como he dicho también en otras ocasiones, de los elementos que funcionan y los que no, y ser capaces también de introducir elementos innovadores dentro del festival con el máximo consenso posible, porque si no seguramente pondríamos en cuestionamiento la viabilidad y el futuro del propio festival. Como elemento, como bien mencionaba también, y despejadas dudas sobre la continuidad, el pasado 22 de septiembre presentamos la programación del festival, me había trabado, presentamos la programación del festival, y ya hemos abierto el plazo de renovación de abonos para aquellos que si aquí existe algún abonado, pues le invito a que formule o que renueve ese abono, porque me parece sinceramente que en este año tenemos una programación realmente interesante. Yo no acepto ese término de que este es un festival de mínimos o es un festival de transición. Es un festival que se hace con los recursos con los que se cuenta, limitado por los recursos con los que se cuenta, pero en la que hay una apuesta clara, como decía anteriormente, por la calidad y por orquestas de prestigio internacional que no podemos obviar. Por lo tanto, no acepto que es un festival de mínimo. Es un festival adaptado, eso sí, al presupuesto del que disponemos. Pero ciertas calificaciones pueden resultar, en cierto sentido, algo peyorativos, y yo creo que eso no contribuye al progreso, al buen avance de este festival. Desgraciadamente, en tiempos recientes hemos sometido a este festival a unas presiones que absolutamente innecesarias. Yo creo que entre todos podemos contribuir. Yo estoy abierto a que las aportaciones con respecto al festival, si se hacen en un tono constructivo, se puedan recoger. En cualquier caso, otro elemento a destacar, en este caso el programa sinfónico del festival se va a estrenar, se va a iniciar en la isla de Fuerteventura el día 11 de enero. Esto me parece que es un dato también a reseñar, y el apartado de cámara se inicia el mismo día de forma paralela en la isla de Lanzarote. Concretamente, la 34 edición comenzará con una gran producción del festival a cargo de José Carlos Plaza, un prestigioso director teatral que ha obtenido en 3 ocasiones el Premio Nacional del Teatro. Pondrá en escena Iván el Terrible de Prokofiev, con la narración de José Coronado y interpretación de la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk. No me voy a centrar mucho en la programación, porque ciertamente la pueden seguir o pueden tener conocimiento de la misma en la página web. Es verdad que seguramente, el evento de mayor reconocimiento internacional, en este caso, está relacionado con la Orquesta Filarmónica de Múnich, bajo la dirección de Pablo Eras Casado.
y al que le acompañará como solista el pianista Javier Perianés. Pero sí que también no quiero dejar de responder algunas cuestiones que me planteaba con respecto al presupuesto, eran preguntas bastante concretas. El presupuesto, la aportación pública prevista son 1.300.000 euros. La previsión que hacemos en torno a la taquilla, y repito, estos son previsiones que es verdad que se pueden cumplir o no, estaríamos hablando de en torno a los 400.000 euros. Y en este apartado, a pesar de que estamos trabajando en la búsqueda de patrocinadores, hemos querido ser bastante prudentes en el apartado de presupuesto, porque sí es verdad que lo que perseguimos es el beneficio social. Nos parece que cuando se elaboran presupuestos es para que en la medida de lo posible estos se puedan cumplir. Repito, la previsión en este sentido es bastante prudente. Y es esta. Bueno, como ya se me acaba el tiempo, yo creo que para algunas otras cuestiones que se me han quedado en el tintero, pues las podremos comentar en un segundo turno. Muchas gracias. Para una segunda intervención tiene la palabra la interpelante, doña Josefa Luzardo Romano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, iba a decirle que usted es muy hábil porque he hecho yo varias preguntas y no se ha comprometido totalmente. Por ejemplo, el director del festival, se lo he dejado claro. Vamos a ver, yo quería empezar con una cita que además me gustó preparando esta interpelación, que la encontré de Sergiu Celibache, que fue el director durante muchísimos años de la Filarmónica de Múnich. Y decía, lo dijo en el año 93, él falleció en el 96, dice: los políticos creen que la música es un lujo y no una necesidad. Le digo esto porque yo sí creo que es una necesidad. Por eso estoy insistiendo en qué va a ser. Yo quería hacer algunas propuestas porque si no, no me va a dar tiempo. Mire, yo he visto que para captar nuevos públicos hay otras ciudades y otros grandes equipamientos, grandes teatros, que están haciendo acciones para acercar sobre todo a la gente joven. A mí me parece, yo no sé qué acciones está llevando a cabo usted con la consejera de Educación para que en los institutos, y digo esto porque como soy madre de una niña de 14 años, pues intento que vaya conmigo y me dice: mamá, qué lata. Entonces, para intentar que mi hija no me diga eso, ¿cómo puedo atraerla para ir a lo mejor al Parque Santa Catalina, de la misma manera que el fin de semana pasado se lo pasó fenomenal en un evento, pues que hay una pantalla grande que tampoco cuesta tanto y a lo mejor puede conseguir un patrocinador y uno de los conciertos se pueda también visualizar pues en otro sitio, el Parque Santa Catalina, digo, porque suele ser un punto de encuentro en las Palmas de Gran Canaria. Con esto, ¿qué quiero conseguir? Que usted se comprometa a hacer algo de innovación que no tiene nada que ver con los 88 conciertos y con las nóminas de las contrataciones que hizo la anterior consejera, pero sí que me parece que es una buena idea pues para llegar a público más joven. Hay otra cuestión que a veces se me ocurre, no sé si tiene previsto establecer un determinado número de entradas, que no tienen por qué ser muchas, para premiar a los jóvenes que están en bachiller o que están ya finalizando la secundaria según las notas del curso que tuvieron el año anterior. Yo creo que esas cosas de algún premio, algún aliciente, a lo mejor le dicen que no quieren la entrada, pero a lo mejor al final distribuir 30 entradas entre jóvenes para que por primera vez vayan a escuchar a la Filarmónica de Múnich, yo creo que eso incluso le estoy diciendo cosas para que se luzca a usted, porque como comprenderá yo soy oposición y a mí lo que me interesa es que le salga, no voy a decir que le salga mal porque tampoco quiero eso, pero lo que quiero es intentar ya sabe que he tenido el pensamiento a veces va por delante, ¿no? No siempre quiero machacar, no siempre. Y quería también saber, usted ha dicho que prevé 400.000 euros de venta de entradas. Yo estoy entendiendo que va a un festival de 1,7 millones de euros, porque 1,3 más 1,7 millones de euros. Usted sabe que el festival del 2016 vino la Filarmónica de Londres con Juan Diego Flores, entre otros, y tuvo el mismo presupuesto del gobierno, 1,3. Digo con esto que depende cómo se gestione, es muy importante luego el resultado. Y yo creo que a veces ustedes, no digo ustedes, digo en general, tenían la sensación de que había que cambiar el modelo. Yo creo que a veces las cosas que funcionan razonablemente bien hay que mantenerlas. Yo en esto soy como dice mi presidente Rajoy, hay cosas que mejor no cambiarlas. Eso sí, usted puede poner luego su grano de arena o su innovación, pero no quitando lo que es el cuerpo principal del festival. Yo sinceramente creo que para el festival del próximo año, la del año 18, hombre, yo creo que le ha faltado algo más de riesgo. Es verdad
que ha cogido lo que venía ya prácticamente cerrado y no ha tenido margen de maniobra. Pero por eso le pregunto, ¿qué va a pasar con el director? Yo creo que el director o directora es una pieza clave, primero, porque debería tener un profesional que además tenga contactos con las orquestas, con los directores y con el mundo de los agentes, que es realmente cuando se hace un festival. Y por otro lado, en relación al Consejo Asesor, yo le quiero hacer una propuesta que ya le hice en este pleno y se aprobó por unanimidad, pero no me hicieron ni caso, con lo cual a veces ni una moción consecuencia de interpelación sirve para mucho. Nosotros entendemos que el Consejo Asesor debe ser de especialistas. Así lo pusimos y así se aprobó. ¿Por qué? No tiene mucho sentido que en el Consejo Asesor estén los 7 cabildos. Hace un órgano demasiado elevado. Y además me cuentan que incluso hay alguna titular que cuando no asiste, pues asiste su cónyuge para sustituirla. A mí eso no me parece muy serio. Y es algo que creo, sí, es que ha sido así. O sea, no va la titular y entonces va el marido. Yo creo que eso no es así. O sea, yo creo que los titulares deben, además, hay que volver, ¿por qué no volver al Consejo Asesor anterior con alguna incorporación nueva? Si funcionó bien, si solamente ha permanecido Jerónimo Saavedra y le hicieron un cese el día 13 de diciembre, que yo creo que ni se merecían la forma en que fueron cesados después del trabajo que habían dedicado durante todos estos años. Yo lo que le invito, que sea más ambicioso, a que logre presupuesto de las empresas. Ahora estamos en un momento en que lo vemos, todos los fines de semana hay más conciertos, aunque no sea música. Sí, le dejo un minuto, señora. No, solo para terminar. Para conseguir que los canarios nos sintamos de nuevo orgullosos de este festival y sobre todo conseguir acercar al público joven que por primera vez podría acudir a un festival de estas características. Y espero que ahora sí me responda a la pregunta del director, porque no sé si lo tiene ya previsto y si lo puede consensuar, porque debería ser alguien que tenga cierta entidad para los próximos años, no solamente para un año, porque bueno, como ustedes saben, no creo que se atreva a hacer un contrato de más años, porque ya sabe que aquí estamos todos sometidos a los cambios que hacen las elecciones. Gracias. Para concluir esta segunda intervención, en esta interpelación tiene la palabra el señor Castellano San Ginés. Don Isaac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Luzardo, a ver si no me dejo esta vez asuntos pendientes. Me ha preguntado en diversas ocasiones sobre el asunto de la dirección del festival y también sobre el concurso. Yo este asunto, lo más que le puedo decir es que para mí el momento de la valoración de las bases es aquel en el que se establecen las mismas. Lo que a mí no me corresponde en este caso es hacer una valoración acerca del resultado del concurso y porque no creo que sea mi labor cuestionar la decisión adoptada. Repito, el momento de hacer la valoración de este procedimiento era el de las bases. Me parece hasta contraproducente, arriesgado, algo temerario que haga una valoración acerca del resultado del mismo. No creo que sea, no creo que en este caso aporte nada. Me parece más útil, además creo que en su intervención, como le dije, ha sido bastante constructiva, pero me parece mucho más útil ser capaz de mirar hacia el futuro y no acerca de lo que pasó en una fase, en un concurso en el que, como bien dice, yo no participé. Pero repito, no creo que ese sea el cuestionamiento que tenemos que hacer. Con respecto a la contratación del futuro director, que también me planteaba esta cuestión, el mismo va a ser elegido en función a méritos y capacidades reconocidas. Y es verdad lo que plantea con respecto a, digamos, a cierto rechazo a presentarse ciertas personas con este prestigio a concursos públicos. Entre otras cosas, uno de los elementos que muchos comentan es que estando en el momento presente con una ocupación ya resulta complicado para los mismos exponerse de una forma pública. Claro, se entiende que es muy complicado para alguien que en la actualidad está ocupando un puesto presentarse públicamente para optar a otro. Por lo tanto, es verdad
que esta circunstancia se da, y de la misma forma, probablemente si estableciéramos un proceso de consenso, que no sé exactamente en qué podría consistir, se podría dar también esta circunstancia. Pero en cualquier caso, quiero transmitir la tranquilidad de que en estos momentos contamos con candidatos sobre la mesa. Sé que a veces en política se quieren precipitar las cosas, se quiere una respuesta para hoy y se quiere toda la información, y eso lo entiendo, pero precisamente por algunos elementos de prudencia que yo creo que usted comprende porque los he introducido, no puedo dar una excesiva información acerca de cómo va el proceso, pero sí que está bien encaminado, y sobre todo quiero garantizar y quiero dar tranquilidad con respecto al desarrollo del Festival de 2018, que una vez programado, una vez la parte artística ya ha sido programada, se puede ejecutar perfectamente con el personal de Canarias Cultura en Red. Y ese es el objetivo, esa es la determinación que tenemos, ejecutarlo con el personal de la empresa pública. Y con respecto a la selección, no dejarnos ir demasiado, pero también establecer los plazos adecuados para que la selección sea óptima. Estamos hablando de que el futuro director programará la edición de 2019 y posiblemente futuras ediciones también. Por lo tanto, me parece que lo prudente, lo acertado es dar con la persona adecuada, más que precipitar una decisión que podría terminar siendo errónea. Con respecto al director, yo creo que esto es todo lo que tenía previsto decir. Y con respecto a la comisión asesora, me parece a lo mejor un mal planteamiento decir vamos a volver a recuperar la comisión asesora anterior, muy respetable, por cierto, una comisión asesora muy respetable, pero me parece mejor que antes que establecer quienes van a componer la comisión asesora, establecer una reflexión acerca de cuál es su función y su cometido, y a partir de ahí definir quiénes son las personas más adecuadas para cumplir los objetivos. En el caso de la actual, es verdad que es una comisión asesora bastante numerosa, hay quien entiende que quizás no sea del todo ejecutiva, y sin embargo yo es verdad que después de la reunión que tuve con ellos, me quedé, repito, con una grata impresión acerca de la voluntad de muchos de los presentes de realizar aportaciones con el tono constructivo con el que me he encontrado allá, con el que me he encontrado con las personas con las que he hablado, incluso en esta Cámara. Tono que agradezco profundamente porque voy a aceptar las sugerencias. Me ha hecho muchas con respecto a cuestiones muy concretas. Yo le emplazo para que en otro momento, incluso fuera de esta Cámara, podamos hablar de esas soluciones o de esos incentivos. Y quería terminar hablando sobre cómo vamos a llegar a la calle. Gracias. Ya termino ya con esto, entre otras de las acciones. Primero, con respecto al precio, así tampoco quería que se me escapara, hay una tarifa reducida para menores de 30 años, eso sí lo sabe, ¿no? Bueno, entonces no complemento esta parte. Y después, con respecto a cómo llegamos a nuevos públicos, dos reflexiones. Una, tenemos un programa que yo creo que es bastante interesante, ya se desarrolló, que se llama Sigue la Música, con estudiantes de conservatorio que se producen pasacalles y conciertos en la calle. Me parece que esto es una actividad bastante interesante. Y después otra reflexión que quería introducir, porque a veces hablamos de la música clásica pensando exclusivamente en el Festival Internacional de Música de Canarias, y eso es circunscribir la promoción de la música clásica a un espacio muy reducido de tiempo. Tenemos que ser conscientes de que en este ámbito, en toda Canarias, y no solo el Gobierno de Canarias, se desarrollan diferentes actividades que pueden producir, digamos, el objetivo del fomento de la música clásica. Al final se trata de establecer, yo creo, un calendario razonable y aprovechar todas estos eventos para conseguir el objetivo que yo creo que tenemos todos, que es que la cultura se difunda. Muchas gracias. Señorías, levantamos la sesión en el día de hoy deseándoles a todos un feliz Día de la Hispanidad.